Muy buenos días a todos. Quiero confirmar que me escuchen bien. Dalia, ¿sí me escucho bien? Sí, perfecto, está bien. Listo. Listo, muy buenos días a todos nuevamente. Vamos a darle inicio al webinar del día de hoy. Le damos una especial bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a esta hora del día. El webinar que tenemos programado para el día de hoy va a ser sobre tips de ahorro energético en sistemas de refrigeración con amoníaco. Queremos resaltar que esta temática presentada hace parte de las temáticas a ver dentro del Seminario Internacional de Refrigeración Natural para Latinoamérica, organizado por el IAR y ACAIRE, próximo a desarrollarse el 3 y 4 de noviembre en la ciudad de Medellín, Colombia. Además, cabe resaltar que la organización y diseño de esta actividad es liderada por el IAR, el International Institute of Ammonia Refrigeration, ACAIRE, y el capítulo IAR ACAIRE en Colombia. Antes de comenzar, queremos agradecer a las personas que nos acompañan por su disposición de estar en el día de hoy en este horario. Algunas recomendaciones de participación. Las dudas o inquietudes que se generen de esta conferencia las vamos a ir plasmando en el chat que tenemos habilitado y estas vamos a atenderlas al final de la jornada en un espacio que vamos a concretar con el ingeniero Gustavo. Para las personas que experimenten algún problema de conexión, siempre les recomendamos salir y volver a ingresar a la plataforma. Y para aquellas personas que tal vez no nos acompañan hoy, pero realizaron su registro, queremos comentarles que la sesión va a ser grabada y va a ser subida al canal de YouTube de ACAIRE para que puedan revivir el contenido que vamos a presentar el día de hoy. Me presento, mi nombre es Melissa Sarmiento, soy coordinadora de formación para ACAIRE y también nos acompaña en la logística de este evento mi compañera Dalia Silva, y junto con ella pues vamos a estar apoyando toda la logística del evento del día de hoy. A continuación le doy paso al panelista del día de hoy. Hoy nos va a estar acompañando el ingeniero Gustavo García. El ingeniero Gustavo es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de refrigeración en Colombia y la región andina. Actualmente se desempeña como gerente de ventas en Vallecagua, Colombia, y desde ahí ha desarrollado diferentes proyectos para la industria nacional y regional. También es el actual presidente del capítulo IAR ACAIRE para Colombia. Bienvenido, ingeniero, lo dejo con la audiencia. Melissa, muy buenos días. ¿Qué tal para todos? Muy buenos días. Muchas gracias por participar, ser partícipes de este espacio. Realmente quisimos hacer como estas reuniones o estas charlas previas con el objetivo de presentarles a ustedes un poquito de lo que queremos empezar a mostrarles en el evento que pues cada 2 años veníamos realizando y después del tema de la pandemia pues tocó suspenderlo, pero finalmente este año ya se está reactivando. Ustedes conocen las charlas y los seminarios que hacemos en IAR, pues son charlas netamente académicas, sin fines comerciales, pues porque nos interesa llevarles a ustedes el conocimiento para que tengan diseños y sistemas de refrigeración seguros y eficientes. Justamente para arrancar con este tema, he realizado, voy a compartirles pantalla, una presentación que quiero compartir con ustedes, que lo queremos mostrar como un abrebocas de lo que se viene en todo el evento. Más adelante Federico nos va a presentar un poquito de lo que se trata el evento. Pues para que ustedes precisamente se animen a participar en este evento. Las personas que ya han asistido en años anteriores saben y tienen, digamos que ya ese conocimiento de lo que se ve ahí, lo que se gana en conocimiento cuando se participa en nuestros seminarios que hemos realizado anteriormente. Aquí ya todos están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, señor ingeniero. Vale, gracias. Bueno, entonces, como les decía, pues en el marco del Seminario Internacional IAR que se realizará en esta ocasión en la ciudad de Medellín, acá en Colombia, queremos hacer unas primeras charlas para que ustedes pues también vayan
vayan antojándose, como decimos acá en Colombia, de lo que va a ser este seminario, ¿verdad? Y pues con ese objetivo quiero presentar a ustedes esta conferencia que se llama Tips de ahorros de energía en sistemas de refrigeración industrial. Es algo rápido que quiero como mostrarles. Quiero, de pronto más de uno ya conoce los temas, a veces o entiende o lo han escuchado en sus sistemas de refrigeración, y pues los he traído como en un compendio para que podamos tener esa relación rápida, para que ustedes también hagan como un rápido diagnóstico de su sistema de refrigeración. Cuando hablamos de estos tips, yo lo he separado o lo he dividido como en 5 puntos importantes que se deben tener en cuenta en el momento. Y lo he dibujado así precisamente como un iceberg, porque a veces de pronto vemos los puntos superiores como los más obvios, los más importantes, pero de pronto dejamos de ver lo más importante, que de pronto responde a algo que se debe hacer no solamente en el momento del día a día, sino que se debe de ver desde el diseño cuando estamos haciendo digamos que imaginándonos cómo va a ser el sistema de refrigeración, ¿cierto? Entonces, por eso hago esta analogía como a un iceberg, porque de pronto a veces lo más obvio, que es drenar aceite o purgar aire, nos parece que con eso se está cumpliendo todo, pero resulta que más abajo está lo más grande, lo más importante en cuanto a lo que de verdad sí puede generar un porcentaje amplio en ahorro energético. Entonces vamos a ir en orden precisamente con el primero, que es el aceite. Ustedes conocen pues los problemas que resultan del aceite en los sistemas de refrigeración, pues cuando hablamos sobre todo por amoníaco, porque pues la idea en un sistema de refrigeración por amoníaco es que el aceite no se salga del compresor. El aceite tiene que permanecer en el compresor, y por eso los sistemas de refrigeración con amoníaco, a diferencia de los de freón o los de CO2, ustedes se dan cuenta que tienen unos separadores de aceite bastante grandes comparados con estos otros sistemas. Y eso precisamente es para evitar ese problema de que se vaya el aceite. Entonces, ¿cuáles son los problemas que se presentan? Pues fallas en la separación de aceite en los compresores, a veces también inadecuada selección del aceite, también falta de mantenimiento en cuanto a, por ejemplo, cambio de filtros coalescentes o procedimientos de drenaje. Como ustedes saben, digamos que el aceite en los sistemas de amoníaco pues resulta siendo como un aislante, ¿no? Si lo vemos acá en este ítem del centro, voy aquí a cambiarme al puntero láser. En este es el ejemplo, digamos que más didáctico, en donde puede uno entender lo que sucede. En un intercambiador de placas, cuando yo tengo aceite que se me está acumulando, va a ocupar una parte del área de transferencia que debería estar destinada al amoníaco, que ese amoníaco o el refrigerante que sea, pues haga la transferencia en toda el área que se seleccionó para que cumpla el propósito de hacer, en este caso, el enfriamiento de un fluido. Entonces, a medida que ese aceite se va acumulando, pues voy robándole área al equipo, ¿cierto? Lo mismo sucede con un evaporador. En los evaporadores, en la medida que se va acumulando el aceite y los retornos de pronto están en la parte superior de la cámara, en el entretecho, pues también se me va acumulando aceite que a la final me va robando área de transferencia. Entonces, por un lado, digamos que aquí ya es evidente que se forma o que se está robando un área de transferencia, pero también, aquí como lo muestro, en esta zona se va formando como una película que también me va quitando, digamos, ahí sí ya no roba área, pero sí me roba eficiencia en el factor K que tiene el material para hacer su transferencia. Entonces, por eso es que es tan importante que en este tipo de equipos, sobre todo en un placas, hacer los drenajes correspondientes de manera frecuente cuando se observe, obviamente, que hay una disminución en la eficiencia o en el desempeño que originalmente tenía este equipo.
Bueno, entonces precisamente es necesario prevenir el paso de aceite hacia el sistema de refrigeración. ¿Cómo se hace? Pues pensando o manteniendo los filtros coalescentes en buen estado. En el caso del compresor tornillo, pues se ubican aquí en la parte baja, en el separador, en la parte amarilla. Y cuando los procesos son muy especiales, por ejemplo, en sistemas de refrigeración con propano, o sistemas de alta demanda de pureza de que el refrigerante no se puede ir, se instala a veces un separador de segunda etapa, que es este tanque pequeño vertical con brida, en donde se coloca una segunda etapa de filtración, también con coalescentes, obviamente, del mismo tipo, pero eso me garantiza que prácticamente reduzco a 5 partes o menos por millón la cantidad de aceite que se podría llegar a fugar hacia el sistema de refrigeración. Hablábamos también en el comienzo que otra falla podría ser el tipo de aceite que se usa. Y nos hemos dado cuenta que, digamos que por lo menos acá en Colombia, y en Ecuador tal vez también lo hemos visto, se manejaba comúnmente en el amoníaco el aceite de tipo mineral, ¿cierto? Todos estos aceites que en una época decían que eran base mineral, 100%, nafténicos, y tenían ese problema era de que no eran los mejores para evitar que se ocasionara esa neblina que se le ve digamos que si pudiéramos más bien ver por dentro de un separador de aceite, pues los aceites de tipo mineral eran como más volátiles, por decirlo así, se mantenían en neblina y no era capaz ni siquiera el filtro coalescente de detenerlos y se notaba un comportamiento de arrastre mucho mayor. Posteriormente, digamos que ya en la primera, a finales de los 90, comenzando este siglo, ya se pudo empezar a tener una base diferente. Digamos que los fabricantes de aceite lanzaron también estos aceites que se llaman semisintéticos o más bien hidrotratados, que sí garantizan digamos, el mínimo arrastre, una mínima volatilidad y además pues que son compatibles con los aceites minerales. Entonces nos pueden dar esa tranquilidad de que yo puedo hacer el cambio de aceite de un equipo de tipo mineral a un aceite de tipo semisintético, sin la incompatibilidad que se puede llegar a presentar cuando uno hace el cambio de mineral a uno sintético, que ahí sí es totalmente no recomendado y ahí sí podría llegar a ocasionarles hasta la parada de la planta. Este tipo de cambios ya se han hecho, o sea, lo podemos garantizar no hablando como si fuéramos vendedores de aceite, sino que en realidad sí se tiene esa tranquilidad de que no hay esa incompatibilidad de cuando se hacen los cambios. Entonces, eso es un punto interesante para que lo tengan en cuenta en el tema de arrastre de aceite. Los aceites sintéticos, pues obviamente tienen un muy buen comportamiento, una larga duración, etcétera, etcétera. Pero solamente ustedes lo deben pensar o considerar si se van a montar en un proyecto 0 kilómetros. O sea, si ya estamos montados en otro tipo de aceite, ya no se puede hacer nada. Y obviamente son los ideales para trabajar por debajo de menos 45, porque aún los semisintéticos, su punto de fluidez se limita por ahí en menos 42, menos 45. Entonces, si voy a trabajar de ahí para abajo, ¿cierto? Como pasa como en las plantas de liofilización o de ultracongelación como para la pesca, para mercados asiáticos que exigen a veces estas temperaturas, pues ahí sí sería ideal arrancar un proyecto desde el comienzo con esta temperatura, con este tipo de aceite, perdón. Ya los hemos nombrado, entonces, ¿cuáles serían las soluciones? Pues revisar, cambiar filtros coalescentes, analizar la viabilidad del cambio de aceite de diapositiva anterior. Después de realizar todos estos temas, se tenga todavía un gasto o un gasto de aceite que no es el ideal, pues ya tocaría pensar en la instalación de separadores de segunda etapa y realizar también un programa de mantenimiento de purgas y drenajes que se lleve contabilizado. ¿Qué sucede? Yo no sé si ustedes lo han visto en sus plantas, es que el operario o el frigorista, como se llama también, le pide a la gente de almacén, necesito una caneca de aceite porque tengo bajo nivel, la agrega.
y a los 2 meses necesito otra vez y agreguen, y agreguen. Y entonces ya le pregunta a uno, de pronto ustedes como jefes de mantenimiento también decir, bueno, ¿cuánto estamos agregando? Pero también ¿cuánto estamos drenando? Lo ideal es que fuera lo mismo lo que se drena que lo que se agrega. Desafortunadamente a veces uno no lleva esa contabilidad y resulta uno agregando y agregando aceite, y todo ese aceite ¿dónde va a terminar? En las zonas de baja presión o baja temperatura, bien sean recirculadores, cuando el sistema es por bombeo, resultan en las trampas de inundación, y si la trampa de inundación pues obviamente está conectada con el evaporador, pues inmediatamente también va a compartir esa área o esa ocupación de aceite con el área de transferencia. Entonces, ojo con ese punto, es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta en sus planes de mantenimiento. Bueno, ya hablamos del aceite, rápidamente pues los puntos que deberían tener en cuenta. Ahora venimos con el tema del aire, que también es otro enemigo de un sistema de refrigeración, ¿cierto? De pronto es uno de los más importantes, porque tiene dos cosas. Una, gases no condensables, que son los que nos empiezan a afectar las presiones de descarga. Y otra, que va, digamos, ligada con el aire, es el agua o la humedad que tiene el aire, que se traduce finalmente en agua. Entonces, vamos a charlar también un momentico de esos dos puntos para que ustedes los tengan en cuenta. Bueno, una alta presión de descarga, digamos que significa que voy a tener también una alta temperatura de condensación, ¿cierto? Todos conocemos acá este tipo de tablas en donde se tiene la tablita, que antes era una reglita manual, en donde está la correspondencia para cada refrigerante, la correspondencia entre su presión manométrica versus su temperatura de evaporación. Entonces, ya todos sabemos, por ejemplo, en clima cálido, que la mayoría de sistemas se diseñan para una temperatura de condensación de 35, en el caso del amoníaco, hablando obviamente, cuando la condensación es evaporativa, y eso tendría una correspondencia de presión de 12.5, aproximémoslo en 12.5, ¿cierto? Para nosotros este sería el parámetro de presión máxima a plena carga y en el momento de mayor temperatura ambiente, o más bien de bulbo húmedo que tenga el ambiente. Entonces, uno no debería pasarse de ahí. Si está por debajo, fabuloso, porque entre más bajo esté, pues el compresor también va a consumir menos amperios y por lo tanto, pues los kilovatios que se le reportan en su factura mensual de energía, pues también van a bajar. Pero lo que sí debemos cuidar es que no se nos pase de ese nivel, porque en ese nivel fue que el diseñador comprometió, digamos, los cálculos del proyecto, y no deberíamos, entonces, o deberíamos velar porque no se pasen de ahí. Ahora, si el proyecto es 0 kilómetros y uno tenía prometido esa presión y no se está logrando, pues ahí sí hay que revisar si hay algún problema de una mala selección de algún condensador. Bueno, aquí les traigo un ejemplo con un programa de selección de equipos de lo que sucede cuando la presión o la temperatura de condensación se eleva. Si ustedes se fijan, acá tenemos en el ejemplo, digamos que la temperatura estándar de la que hablábamos ahorita de 35 grados, y en esas condiciones un equipo cualquiera entrega 81 toneladas de refrigeración y consume 111.5 kilovatios. ¿Qué sucede si el sistema es capaz de sostener la temperatura de evaporación, pero por cuenta de, digamos que de aire en el sistema, la condensación se me sube a 39? Esto representa que la presión, que aquí está en absoluto, pasaría de 1.35 megapascales, que son 13.5 absolutos, que serían los 12.5 de los que hablamos ahorita en la regla, pasaría a 15.1 absoluto, que correspondería a 14.1 manométricos. ¿Qué significa esto? Mire, automáticamente, aunque la carga, la capacidad térmica se mantiene más o menos similar, la potencia absorbida sí dramáticamente se sube, de 111 kilovatios a 119. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de un 7% en el consumo de energía eléctrica por cuenta de tener ese aire que me está afectando la presión de descarga. Entonces, ojo con eso.
¿Qué significa esto acá? Pues en este manómetro precisamente se ve. Si yo estaba acostumbrado a esta presión, automáticamente al tener esta presión adicional, toda esta parte que se está teniendo adicional es dinero que ustedes están perdiendo. Entonces, pues cuidemos mucho esa parte de las presiones de descarga. ¿Qué se hace para eso? Pues se pueden hacer o purgas manuales o purgas automáticas, ¿cierto? Cuando yo hago purgas manuales, voy a tener este comportamiento, ¿cierto? En el tiempo, digamos que hablando de días o semanas o meses, dependiendo de en qué estado se encuentre mi sistema de refrigeración. Si tengo operaciones por debajo de -33, que es cuando ya empiezo a trabajar en vacío. Entonces, si se empiezan a cumplir todos esos puntos en contra, pues debo estar más pendiente todavía de cómo estoy trabajando el sistema de refrigeración. Cuando hago purgas manuales que se hacen en la parte alta, que ustedes han visto que se dejan unas válvulas para desfogar en los condensadores que van al aire, entonces se hacen purgas manuales en donde obviamente se debe hacer con el sistema de refrigeración apagado, pero con el condensador encendido, y después de cierto tiempo se abren las válvulas para botar por ahí el aire que se me pueda estar acumulando en el condensador. No se puede hacer encendido porque cuando está encendido el aire se acumula en la parte inferior del condensador. Y justamente por esa razón es que en los purgadores el punto de purga no se toma de la parte alta como cuando lo hacen uno de forma manual, sino que se toma desde la parte de la salida de cada condensador. Entonces, cuando yo hago esas purgas manuales, voy a ver este comportamiento. Cada vez que purgo, vuelvo y llego aquí a la presión, esta raya de abajo, esta horizontal sería la presión de diseño. Pues vuelvo a llegar al punto ideal y vuelvo y se me empieza a cargar con aire, se me empieza a subir la presión de nuevo y voy haciendo las purgas. Si la purga no es, digamos que muy bien o muy juiciosamente realizada porque no hay tiempo de parar, porque producción no les entrega el sistema para poder hacer esa detención del equipo que normalmente debería ser por ahí 1 o 2 horas, pues se pueden hacer purgas parciales, pero con el tiempo entonces también se va, digamos que se empieza a acumular y se va acumulando mucho más y voy a tener una situación pues ya insostenible para el sistema. ¿Qué pasa? Que cuando yo ya tengo un purgador automático, pues el sistema automáticamente va recogiendo y cuando él ya detecta que hay una cantidad suficiente que se acumula como en un recipiente que tiene el propio purgador, pues él automáticamente hace el desfogue de ese aire amoníacal. Por eso siempre hay ¿cómo se dice? Un burbujeador en el equipo, es porque además de aire, de todas formas alcanza a salir algo de amoníaco y por eso pues, está esa agua para que absorba ese poquito amoníaco y pues me bote el aire sin mayor afectación, digamos, que a los operarios que se encuentran de pronto en la sala de máquinas. Al hacer esto de forma automática, pues yo voy a mantener casi constante también aquí la presión y voy a estar ahorrando dinero porque todos estos triángulos adicionales que se ven aquí, pues se reflejan precisamente como veíamos acá en dinero adicional, ¿no? Que es esta diferencia aquí en el set point de presión que se me observa de pronto en el tanque recibidor de alta, que se traduce también en dinero. Vamos con el otro tema. Entonces, además de que tengo gases no condensables, pues voy a tener entrada de humedad que viene metida en el aire y pues que esa humedad se convierte o se va condensando con el tiempo y se me va acumulando. Hay un punto importante y es que el amoníaco aquí en Latinoamérica desafortunadamente no nos llega al 99.9999 como quisiéramos, sino que llega de pronto al 99 o 98.5 y trae a veces demasiada agua. Entonces hay que cuidar también cuando ustedes tengan cargas grandes de amoníaco, hay que hacerle un análisis a ese amoníaco. No sé si ustedes conocen, voy a adelantarme aquí una diapositiva. No sé si ustedes conocen este tipo de elemento, que es como una pipeta, ¿cierto? En vidrio, que tiene aquí abajo un apéndice en donde ya está, digamos que aforado en mililitros, y este está aforado hasta 100 mililitros, que es aquí en donde está esta rayita. Entonces la idea es que uno toma una muestra de ese amoníaco que va a cargar nuevo, lo llena hasta este punto, deja que se evapore digamos que al aire libremente y espera después, digamos, de unos
15 minutos aproximadamente, que ustedes ven que se empieza a evaporar el amoníaco, el residuo que ya queda aquí que no se está evaporando. Ese residuo que no se está evaporando sencillamente es agua. Y entonces aquí ya está evaporado precisamente en décimas de mililitro para saber en porcentaje efectivamente cuánta agua podría llegar a tener ese amoníaco que ustedes de pronto van a agregar. Entonces es bien importante que se pueda tener esa revisión justamente para que no solamente entre la humedad del aire, que es la que estábamos considerando acá, sino también cuidar cada vez que se hace una recarga de amoníaco, qué calidad de amoníaco le están metiendo al sistema. Aquí se puede ver precisamente en esta tabla lo que sucede cuando empieza a haber un porcentaje importante de agua o en el sistema de refrigeración, ¿cierto? Si el porcentaje de agua llegara a ser tan grande como el 30%, pues que difícilmente se ve. Lo normal es que se vea por ahí décimas acá, entre 0 hasta un 5% por mucho. Pero vea que inclusive hasta llegar a un 10% ya me representa que el amoníaco a esta presión, perdón, si a la presión que yo tengo trabajando de 8.9 pulgadas, ya no me va a representar menos 40 grados Fahrenheit o centígrados, sino que se me va a ir hasta menos 37. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo estaba diseñando el sistema a menos 40 y con menos 40 tenía aire a menos 35 y con menos 35 tenía un proceso de congelamiento de pollo, camarón o cualquier vegetal, en 10 horas, resulta que cuando yo ya trabajo a menos 37, pues esas 10 horas se me convierten en 12 o en 14. Entonces, ¿qué pasa? Que producción le exige a usted volver a menos 40. Y si usted tiene más equipos disponibles en sala de máquinas, pues la única solución de volver a menos 40 es bajar la presión o bajar el set point. Y ya no sería 8.9 pulgadas, sino tal vez le toca bajarse a 10 o a 12 pulgadas de vacío para volver a garantizar esos 40 Fahrenheit. ¿Cómo se logra eso? Pues encendiendo más equipos si es que los tiene disponibles. ¿Y qué significa que encendió más equipos? Pues que automáticamente el consumo, los kilovatios se le van a elevar y va a empezar a consumir más energía solo para llegar otra vez al menos 40. Entonces, ese punto es muy crítico. Fíjense ustedes que 10% ya son 3 grados centígrados de diferencia, o 3 grados Fahrenheit, perdón. Y es dinero que digamos que ustedes empiezan a notar. A veces de pronto la gente no dice, no, yo no prendo otro compresor, pero entonces se le va por el lado de producción. Ya no son las 10 horas de congelamiento, sino de pronto se le va a 12 o a 13. Entonces ya la producción también empieza a tener frenos o cuellos de botella porque ya no puede desocupar el blast freezer en el momento que lo necesitaban, sino que se le empieza a trastocar también toda la producción. Entonces, si no es por el lado del consumo de energía en los equipos, puede tener una afectación que a veces es más costosa que la misma energía en cuanto al programa de producción. Lo que les decía ahorita, entonces por cada 0.5 grados que se aumenta la temperatura de evaporación, es necesario aumentar en un 2.5% la capacidad del compresor para compensar esa situación anormal que tenga el sistema. Entonces es muy delicado ese tema del agua. De pronto a veces no lo estamos vigilando, pero para las personas que están acá en esta charla, que trabajen sobre todo en sistemas por debajo de la presión atmosférica, es bastante necesario que se haga trimestralmente, al menos trimestralmente, la evaluación de la calidad del amoníaco que tengo con un elemento como estos, que se consigue en sitios, digamos, de venta de equipamiento químico, ¿cierto? De instrumentos para química, que nos pueden llegar a dar ese tipo de herramientas interesantes para estar garantizando la calidad de nuestro amoníaco. Y lo otro sería es que cada vez que tengo cargas, independiente del tipo de industria, de la temperatura que estén trabajando, cada vez que yo solicito una carga importante de amoníaco, pues también hacerle esta verificación. ¿Qué soluciones hay a este tema? Pues en el mercado existen equipos que son como purgador deshidratador, parecido, digamos, al solo purgador, pero también tiene la función de deshidratador,
o también existen deshidratadores, digamos, de tanque que se hacen deshidratación por batch. Ya no es como automático en línea como lo hace el purgador de no condensables, que tiene también la función de deshidratación, sino que en este caso sería también como en purgas por batches. Bueno, digamos que hasta ahí llevamos los 2 puntos que están por encima de la punta del iceberg, como se diría, pero ahora vamos con la parte más importante, y pues es, por ejemplo, ya los componentes como tal del sistema de refrigeración. El primero de estos pues sería el condensador del sistema de refrigeración, que juega un papel muy importante en este punto, porque resulta que estamos acostumbrados siempre de pronto, en Latinoamérica sobre todo, a ver el costo de la inversión y no el costo operativo del sistema de refrigeración. Y muchas veces por no de pronto revisar ese tema, ese punto del costo operativo, nos dejamos llevar por una promoción, por decirlo así de pronto, de un equipo, un sistema muy económico, pero que nos va a mantener un consumo de energía eléctrico muy alto para toda la vida. Tal vez el no haber gastado esos 10 o 15% adicionales de otra propuesta y no haber revisado de pronto los puntos, hacen que ese 10 o 15% de pronto se hubiera recuperado en un año o en 2 años. Incluso hasta para los financieros hasta 3 años puede ser bien atractivo recuperarlo. Y no se hizo de pronto por el afán de mostrar un número importante o rápido en el CAPEX, como se dice ahora, a la inversión inicial. Entonces, este punto es el de los más sensibles y que quiero que ustedes también empiecen a tener cuidado a la hora de observar los diseños que reciban. Ahora, por ejemplo, uno siempre decía a la altura de Bogotá, o si nos acompaña gente de Ecuador, a la altura de Quito, siempre se trabaja a 30 grados de condensación. Y entonces en Barranquilla, Cartagena o Guayaquil, 35 de condensación. Ya casi como que era una norma que siempre se hacía, pero ¿y por qué no trabajamos en Bogotá a 28? ¿O por qué no trabajamos en Guayaquil a 33? ¿Se puede? Sí, sí se puede. Mientras estemos al menos unos 5 grados por encima del bulbo húmedo, se puede. Y no es tan exagerado el tamaño de pronto de los equipos que se lleguen a necesitar en condensación. Obviamente, si yo me empiezo a acercar o yo exijo que la temperatura de condensación esté muy cerca al bulbo húmedo, pues se me vuelve casi infinito también el tamaño de los condensadores y de pronto ahí sí ya ya se vuelve algo malo para el sistema, es porque entre más grande el condensador, pues más motores y ventiladores voy a necesitar, y ya hay un punto en donde hay, digamos que ese cruce, en donde ya no empiezo a ahorrar, sino que por gastar más en condensar muy bajito, empiezo a gastar más energía eléctrica de la que me estoy ahorrando en la compresión. Entonces, obviamente siempre todo tiene un límite, y digamos que ese límite más o menos serían esos 5 grados entre el bulbo húmedo y la temperatura de condensación. Para el caso de Bogotá no aplicaría porque uno dice, bueno, en Bogotá yo tengo 16 grados, entonces vámonos a 21. No, ya no es tampoco conveniente bajar tanto en amoníaco porque ya 21 grados centígrados en condensación es una presión de descarga muy bajita y ya me empieza a afectar es el delta P que sí necesito siempre para las válvulas de expansión y ya se me vuelve inconveniente. Como la tabla es como logarítmica, sí funciona y sí es interesante ver esa reducción digamos, de 30, de tener 28 de bulbo húmedo en Cartagena con 33 o 34 de condensación, porque digamos que ahí yo bajo unas cuantas bares, 2 o 3 bar, pero en cambio si hago una bajada de 30 de condensación de Bogotá hasta 21 que podría llegar, ya la cantidad de bar que puedo ahorrarme es demasiado y ya me empieza a afectar también el diseño del sistema de refrigeración. Bueno, hablando digamos que rápidamente de los condensadores que existen en el mercado, pues están los evaporativos que ustedes conocen. También ahora se pueden hacer diseños con condensadores tipo placas. Esto pues es sobre todo para reducir la cantidad de amoníaco en el sistema, pero pues se necesita adicionalmente una torre de enfriamiento. Y también están los que son por aire, que son los que ustedes conocen para los sistemas de freón. Con amoníaco sí se puede también trabajar condensación por aire, sobre todo en sistemas o en proyectos en donde el agua resulta ser muy costosa o toca llevarla en carro tanques,
o de pronto, por ejemplo, alturas como Bogotá o Quito, en donde la temperatura ambiente permita tener una presión de condensación interesante y donde también la consecución de agua pues no sea la mejor, ¿no? ¿Qué puntos a tener en cuenta? Pues ya los hablamos ahorita en la charla, pero aquí los resumo. Digamos que tener una condensación lo más baja posible, teniendo en cuenta las condiciones ambientales. Seleccionar con la temperatura de bulbo húmedo máxima del sistema, del área, ¿no? Nos pasa que hay, digamos que ciudades que alcanzan a tener, digamos que aquí en el trópico pues no tenemos las estaciones, pero sí se tienen unas temporadas más frescas que otras. Entonces de pronto alguien se pone a mirar las hojas o los datos que emite las entidades gubernamentales que se encargan de los temas climáticos. Entonces alguien dice, por ejemplo, en Barranquilla yo tengo un mínimo bulbo húmedo de 25 y un máximo de 28. Entonces alguien dice de pronto, no, pues vamos con 26.5 o 27. Pero resulta que si uno no se va a la condición máxima, esas condiciones máximas no se presentan en una hora o solo un día al año, ¿no? Resulta que sí se presentan en una temporada de 2-3 meses y por un lapso de 4 o 5 horas. Entonces sí resulta ser un problema que por no seleccionar correctamente el condensador con el bulbo húmedo adecuado del área o el lugar donde se está instalando el equipo, pues voy a resultar con limitaciones en el proceso, limitaciones de capacidad de pronto en el compresor, que se traducen en limitaciones de temperatura y que se traducen obviamente en pérdidas en producción. Entonces, cuidemos mucho bien ese tema de cómo se está seleccionando la temperatura de bulbo húmedo y estandarizarle a todo lo mismo. Entonces, si ustedes son los clientes, ustedes deberían decirle a todos los que cuando les manden una invitación de licitación, mire, trabajen con esta temperatura de bulbo húmedo para que no resulten ustedes con propuestas donde alguien dice, no, yo me imaginé que Bogotá, como lo siento tan frío, yo pude trabajar con bulbo húmedo de 10. No, resulta que Bogotá tiene una época en donde 16 grados se puede lograr durante cierto tiempo del día y durante ciertos meses del año. O que está no sé, en Guayaquil, y entonces alguien dice, no, pues Guayaquil tiene 6 meses del año donde yo puedo trabajar con 26 de bulbo húmedo, pues vámonos con ese diseño. ¿Y qué va a pasar en la época donde sea bien caliente? Pues todo el sistema va a colapsar. Entonces, cuiden mucho ese tema cuando ustedes estén exigiendo la compra de un equipo. Y pues también se debe tener en cuenta el tipo de condensador a usar. Ya los vimos ahorita, los evaporativos o los de placas o los de aire, pero dentro de los evaporativos, por ejemplo, también hay unos que son centrífugos o hay otros axiales. Todavía existen los centrífugos a pesar de que consumen más energía. ¿Por cuál razón? Porque son más silenciosos, porque cuando están ubicados dentro de una zona y necesito conducir la descarga, que no lo pude colocar ahí arriba en la terraza donde quería, sino que me tocó dejarlo dentro de la bodega, el centrífugo sí permite colocarle un ducto, digamos, una salida especial que no me va a penalizar demasiado el flujo de aire y no me va a penalizar su capacidad. En compresores, pues también es un punto importante, sobre todo, digamos que por la capacidad, si va a ser tipo tornillo, tipo pistón, digamos que a veces mucha gente piensa que los pistones ya están saliendo de moda o del mercado y que solamente ahora los tornillos son los que se van a trabajar y no es así. Todavía es vigente de acuerdo a la capacidad, digamos que un pistón va desde unos 20 caballos hasta unos 150 caballos y un tornillo puede ir desde unos 75 caballos hasta 1200 caballos. Entonces, si las cargas son pequeñas, definitivamente debería ser con compresor tipo pistón. Y si la carga ya es demasiado grande, pues ya no conviene tener media docena de compresores pistón trabajando, sino que ya mejor, es más conveniente también por mantenimiento, tener uno de tipo tornillo. Y también dentro de los tornillos, pues, ¿cuál debería ser el mejor? Pues se podría hacer simple tapa, si yo tengo, digamos, que sistemas hasta unos menos 35, menos 40, o doble tapa, bien sea, digamos, de los compactos, que vienen las dos etapas en el mismo cabezote, o cuando se trabaja, o también, que es muy válido y también igual de eficiente, trabajarlo un booster, un intercooler y un compresor de alto.
Viene el tema también de la comparación de consumo de energía cuando se trabaja, digamos que con uno u otro tipo de equipo, ¿cierto? Entonces, aquí el mismo ejemplo que hacíamos ahora, pero cuando se trabaja con un compresor de simple tapa o con un compresor de doble tapa. Entonces, para la misma condición de menos 40 a 35, ustedes pueden observar que para la misma condición de capacidad térmica de 230 kilovatios de refrigeración, en un compresor simple tapa voy a tener un consumo de 153 kilovatios, mientras que en un compresor doble tapa o etapas separadas, booster alta, digamos que también arroja una eficiencia igual de interesante, se tendría una reducción importante en kilovatios. En estos casos también hay que tener en cuenta es que ese ahorro hay que contrastarlo contra la inversión, porque cuando yo estoy colocando un sistema doble tapa, me toca agregar de pronto un intercooler, me toca agregar más tuberías, de pronto el área en la sala de máquinas es muy reducida y no me permite hacer doble tapa, sino que me toca pasarme solo en simple tapa. Entonces, toda esa suma de contras que puede tener un sistema doble tapa, hay que compararlo contra el ahorro que estoy teniendo para ver si efectivamente es interesante o no en mi proceso tener simple o doble tapa. Aquí viene un punto bien interesante que digamos que desde finales de los 2000, empezando la década anterior y esta con más fuerza se está notando, y es el uso de los variadores de velocidad en los compresores, hablando específicamente. Resulta que, digamos, el tema de los variadores pues es otro mundo y se abre toda una carrera prácticamente, una división técnica muy grande, tan larga como tan ancha en cuanto al uso de los variadores. En principio, cuando se empezaron a trabajar variadores, pues simplemente los fabricantes nos ofrecían los variadores, los instalábamos y se empezaban a notar las mejoras, pero resulta por ahí que también empezamos a tener otros inconvenientes, ¿no? Con corrientes parásitas que resultaban de pronto dañando los rodamientos de los motores, o con generación de armónicos que me resultaban afectando componentes electrónicos en otras partes de la planta, o también con las empresas de energía eléctrica que empezaban a reclamar perturbaciones hacia la red, hacia el exterior de la planta. Y ahí se empezó a notar que no era solo ponerle el variador al equipo, sino también revisar si se necesitaba tener una filtración activa o pasiva en el mismo variador. Entonces, esa es otra recomendación que les doy cuando se vayas a solicitar que el equipo tenga variación de velocidad. También sean muy claros ustedes en hablar de que si se necesita o no con el filtro de armónicos. No el filtro RFI o el filtro que a veces es como una dona de un magneto que se pone a la salida, que eso es más para interferencia electromagnética, de que ese equipo no me afecte de pronto el microprocesador del compresor o no me afecte el PLC que está por acá cerca. Eso se mitiga precisamente con esa dona. Es más para la perturbación que se da de armónicos hacia la red que puede ocasionar problemas un poquito más delicados en toda la planta. Entonces, ojo con ese tipo de solicitudes que no queden como ambiguas para que uno lo coloquen con y otros sin, y entonces resultan pues diferentes presupuestos, ¿cierto? Y de pronto si eso no se analizó bien y ustedes compran también un equipo que no tuvo variación, filtración, pues resulta después más costoso agregarle un filtro general a toda la subestación y no haber de pronto mitigado en el problema puntualmente de que la carga más grande de pronto hubiera sido el compresor. Aquí hemos hecho, digamos que un ejemplo de lo que sucede cuando se trabaja con variador de velocidad o con la válvula deslizante que tiene un compresor en el caso de un compresor tornillo, ¿cierto? Entonces, aquí se puede ver, digamos, que qué sucede cuando yo tengo una carga parcial con un compresor en términos de COP, o sea, de eficiencia como tal de toneladas de refrigeración producidas contra kilovatios eléctricos demandados.
Entonces, cuando yo tengo un equipo con válvula deslizante, la eficiencia desde que está al 100% hasta que baja al 10%, que es esta tabla que está aquí abajo, ¿cierto? Modificando la válvula deslizante. La eficiencia, que es este COP, no sé si ustedes todos conocen el término COP, significa, digamos que es la eficiencia o el desempeño de la operación del equipo. Entonces, se me empieza a caer dramáticamente a medida que la válvula deslizante va bajando. Pues por eso, no sé si ustedes recuerdan a veces que ese comentario que se hacía siempre de que un compresor tornillo por debajo del 70%, que sería por acá, ya va perdiendo bastante eficiencia. Entonces, fíjense que cuando se trabaja ya con variador de velocidad, la eficiencia o el COP se mantiene casi estándar, estable. Horizontal significa que no perdería eficiencia a medida que va bajando la velocidad. Y significa eso que entonces la relación entre las toneladas producidas contra los kilovatios demandados, pues conservarían la misma relación. Vamos aquí con el ejemplo. Cuando el equipo está a plena capacidad, en este ejemplo, tengo una capacidad de 350 toneladas de refrigeración con una demanda de compresor de eléctrica de 255. Cuando yo hago esa misma operación con válvula deslizante, por ejemplo, aquí en el 70%, para una carga parcial de 266 toneladas voy a tener un consumo de 213 kilovatios. Pero si yo trabajo el compresor con variador de velocidad para esa misma condición, perdón, para esa misma condición de 267 toneladas, voy a tener una capacidad, una potencia absorbida de 196 kilovatios. Fíjense que entonces aquí ya se nota inmediatamente que voy a tener un ahorro de 13 kilovatios más 4, más o menos, así cuentas alegres, rápidas, 17 kilovatios me estoy ahorrando cuando tengo esta capacidad parcial. Y todavía peor, o todavía mejor más bien, el ahorro, por ejemplo, cuando yo tengo o demando 161 kilovatios, apenas voy a consumir 125 kilovatios, 161 toneladas, perdón, apenas voy a consumir 125 kilovatios eléctricos. Fíjense acá, por ejemplo, sería el promedio entre estos dos, trabajando en válvula deslizante, entre 174 y 152 toneladas de refrigeración, estaría del orden de 160 kilovatios más o menos, o sea, serían 160 kilovatios versus 125. La diferencia es todavía menor. ¿Qué conclusión también se podría sacar de eso? Hombre, si ustedes tienen un proyecto, un sistema que todo el tiempo demanda el compresor al 100%, no vayan a botar la plata colocándole variador. Ahí sí no se necesita, póngale arrancador suave o directo si es que el motor es muy pequeño. Pero si tienen sistemas de refrigeración que tengan cargas o perfiles de carga bastante variables, el variador de velocidad se paga casi que en menos de 6 meses. Dependiendo, como les digo, el nivel de carga parcial a tener. Es súper importante también en cuanto a ahorro de energía ese tema del uso del variador de velocidad. En los pistones, pues también, así como en los tornillos, existen equipos de simple tapa o doble tapa y pues también ustedes pueden verlos con las diferentes marcas o preguntarlos también con las diferentes marcas que existen en el mercado. Y viene por último el punto, digamos, que yo dejo aquí como para cierre, que es la automatización. Resulta que la automatización tal vez a finales de los 90s, comienzos de este siglo, se pensaba que era también de pronto un lujo, ¿no? O se pensaba que eso era más para por allá cervecerías o plantas petroquímicas, que sí necesitaban de pronto tener esos datos a la mano. Y ya para los proyectos o empresas que tenían apenas un compresor y de pronto solo el condensador, se veía ya como un lujo. Resulta que ahora con el tiempo en que los costos de la automatización va disminuyendo y por otro lado los costos energéticos van aumentando, pues empieza a ver el atractivo de colocarle prácticamente a todos los proyectos un sistema de automatización. ¿Por qué? Porque es que ese sistema pues, me va a estar controlando todas las variables como las presiones de descarga, las presiones de succión,
me arranca ventiladores del condensador según la demanda, me arranca o me apaga compresores según la demanda por el lado del proceso. Entonces, todas esas operaciones automáticas del sistema, sumado a registrar los eventos, en qué momento me falló de pronto por una presión de alta presión de descarga o una presión de aceite. Estas tendencias me van ayudando también desde el punto de mantenimiento a entender qué está pasando con el sistema. Y por el lado de producción, pues tener acá las temperaturas de los cuartos fríos, sobre todo, por ejemplo, los del producto terminado, que a veces los exigen las entidades de control o los mismos clientes, que ustedes tengan, no en una planilla a mano, que pues puede estar ahí sujeta a errores, digamos que conscientes o inconscientes del operario en el llenado de esa planilla, sino que ustedes van a tener la información cruda, tal como es, para poder, digamos que mostrarle eso también a los clientes y que tengan la tranquilidad de que se está garantizando la temperatura que se necesita. Y ya como los sistemas digamos, de refrigeración están conectados a la red de la empresa, esos PLCs también me pueden mandar señales o alarmas hacia el sistema SAP que tenga de pronto la empresa, al ERP ya más avanzado que se tenga en la empresa, en donde ya me empiece de pronto a avisar que tengo algunos repuestos o algunos equipos que tienen que entrar a mantenimiento. Y si ese ERP tiene esos módulos adicionales de operación y mantenimiento, pues se puede empezar a integrar toda la planta, ¿verdad? Un ejemplo rápido de este tipo de automatizaciones que se tienen actualmente es, digamos que un PLC principal de refrigeración, un touch panel que me indica de primera mano la información que esté trabajando el PLC. Casi que la réplica del diseño que se tenga en esa touch panel, yo la puedo tener en otro computador, en una workstation, que esté ahí en la sala de procesos o de pronto en el computador del ingeniero jefe de planta. Una red que me recoge la información de los microprocesadores. Otra red que me enlaza todos los variadores de velocidad y otros PLCs pequeños que se enlazan también con el PLC central. Entonces, teniendo estos niveles, digamos, de control y de automatización, me van a garantizar el uso efectivo de los equipos, de los recursos. Por ejemplo, muchas veces pasa que el condensador se deja prendido 100% todo el tiempo y en la noche más fría la gente se le olvida apagarlo. Y pues sí, el sistema trabaja y nadie se queja, pero el consumo eléctrico que se pudiera reducir en esas condiciones ambientales favorables, pues no se está aprovechando. Esto es lo que les queríamos rápidamente contar. Como les decía al comienzo, pues tenemos una información interesante para compartir con ustedes y pues si no hay ninguna inquietud en este momento, no sé si de pronto damos un momento o Federico de pronto puede ir dándonos la información mientras de pronto las personas nos van formulando algunas inquietudes. Así es, Gustavo. Si me permites, comparto pantalla mientras nos escriben preguntas en el... Claro que sí. Bueno, gusto en saludarles. Mi nombre es Federico Alarcón. Yo soy el administrador del IAR para Latinoamérica. Muchas gracias, ingeniero Gustavo, por esta excelente presentación, que solo es una pequeña parte de todo lo que va a ofrecer el 21 Seminario Internacional IAR de Refrigeración Natural para Latinoamérica, con sede en la preciosa ciudad de Medellín en noviembre. Este espacio que me estás permitiendo es para invitarlos a participar en ese evento. La diferencia de nuestros eventos en relación a otras ferias de refrigeración en Latinoamérica, evidentemente es la capacidad formativa que queremos ejercer, es decir, nuestros eventos tienen espacios en donde ustedes van a poder integrarse, van a poder compartir experiencias, pero la columna vertebral de ellos siempre será el programa técnico. En este caso, integrado por 10 charlas técnicas, 10 ponencias técnicas de la calidad de la que acabamos de ver del ingeniero Gustavo, que además es nuestro presidente del capítulo, y entre ellas, bueno, podemos encontrar diseños de túneles de congelación, mejores prácticas para la aplicación de CO2 transcrítico, hay una charla sobre la norma
ANSI IR 9, requisitos mínimos de seguridad para sistemas existentes, que es el caso de la mayoría de los que estamos presentes, consideraciones de diseño para aceite de sistemas de refrigeración, en la charla del ingeniero en el segundo día, consideraciones de operación eficiente en sistemas de refrigeración con CO2 y una comparación energética y operativa con sistemas de amoníaco. Como ven, es un programa muy variado, que al final el Instituto Internacional de Refrigeración por Amoníaco en realidad ya es de refrigeración natural porque contempla hasta el momento todos los refrigerantes naturales que aplican en la industria. Entonces, en este caso, Medellín va a presentar un programa equitativo entre charlas para amoníaco y charlas para CO2. Habrá también información importante, práctica en cada uno de estos temas que ustedes pueden aplicar de manera inmediata llegando a sus plantas, confrontándose con sus sistemas. Esa es la intención del seminario. Aparte de nuestro programa técnico, entrelazado entre las diferentes charlas, hay un espacio de exhibición comercial de nuestros patrocinadores en donde ellos van a presentar sus innovaciones, donde van a presentar soluciones, donde ustedes van a platicar directamente con los fabricantes de equipos y componentes de un sistema de refrigeración y en donde evidentemente se hace un valioso networking y un intercambio de experiencias en donde, bueno, usted puede llevarse información reciente al día de lo que está sucediendo en la innovación de los componentes y equipos en amoníaco. El evento tendrá lugar el 3 y 4 de noviembre en la ciudad de Medellín. En pantalla encuentran el código QR que los liga a el formato de preregistro para este evento. Ahí están los precios. Lo vamos a llevar a cabo en el Centro de Eventos El Tesoro, que está perfectamente preparado para llevar un evento adecuado. Nuestro aliado estratégico y fundamental para llevar adelante este tipo de eventos educativos en Colombia es Acaire, y por lo tanto todas las inscripciones y todo el proceso administrativo de pagos, de registros, es precisamente con Acaire. Ahí encuentran los teléfonos, evidentemente les van a hacer llegar una invitación electrónica donde pueden tener un enlace directo a WhatsApp para que les den informes sobre todos los pormenores de este evento. Sin duda, después de 2 años en que la pandemia nos ejerció encerrarnos, será muy importante verlos por allí, contar con ustedes para tener evidentemente un intercambio de experiencias y agradezco también a todas las compañías que son auspiciadoras de este evento, auspiciadoras ya sea con una mesa de exhibición o como un ponente para nuestro programa técnico. Sin duda será un encuentro valioso de conocimiento. Esperamos que sea enriquecedor para todos ustedes. Con ese entusiasmo lo estamos preparando y allá nos vemos. Durante el espacio de preguntas y respuestas que va en este momento a acontecer, pueden poner en el chat si alguien está interesado para que nuestra coordinadora de Acaire, de formación, de capacitación, los puedan contactar con más información. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Federico, por la información. Tenemos aquí algunas inquietudes que estoy viendo en el chat. Bueno, hay unas que son respecto al evento, otras aquí vamos a mirar. Dice, de todos los tips, ¿cuál cree que le da un mejor beneficio-costo a lo largo del tiempo? Definitivamente, los que, como les comentaba, los que se ven por debajo ¿del qué? Por debajo del nivel del agua, hablando como en la analogía del iceberg. Entonces, definitivamente, la selección adecuada de los equipos para su proceso son los que van a tener un mejor beneficio-costo a lo largo del tiempo. Ya las otras cosas, pues obviamente son de mantenimiento, pero lo que le debe determinar a usted para toda la vida, que sea o no eficiente y sostenible en el tiempo, tema de refrigeración o su planta, realmente, hablando ya del conjunto de los costos que implica el sistema de refrigeración dentro del costo de producción, que normalmente es bastante alto, pues lo van a determinar la correcta selección de los equipos.
Esto lo comentaba Manuel Ocaña. Un saludo para Manuel. Aquí hay otra persona, Fabiana Costa, dice, pero para sistemas de amoníaco se realiza vacío ¿a cuántos micrones? Digamos que la parte de los micrones, no lo tengo ahorita el número exacto, pero lo que sí se debe siempre realizar es un buen vacío, no tan estricto o con ese proceso de hacer vacío, romper nitrógeno, hacer vacío, romper nitrógeno que se hace a veces con los sistemas de freón, pero sí se debe garantizar un buen tiempo, porque resulta que a veces solamente nos conformamos con ver que la bomba de vacío ya llegó a un punto negativo por 1 o 2 horas y ya lo cortamos ahí. Resulta que hay que mantenerlo ahí es para que precisamente la humedad que se haya condensado y que ya esté como presente como agua en el sistema, se me empiece con esa condición de vacío, me empiece a evaporar el agua y me empieza a expulsar el agua. Entonces, lo ideal en un sistema de amoníaco es tener al menos 1 o 2 días en operación continua la bomba de vacío para garantizar que pueda extraer la cantidad. Digamos que prácticamente el porcentaje total de aire y de refrigerante, de agua, perdón, de aire y de agua en el sistema. Estoy por aquí chequeando. Bueno, aquí comenta Pedro Julián Cuartas qué costo tiene la presencia del seminario. Como lo presentaba Federico, hay 2 tarifas, una para los miembros de IA o de ACAIRE y otra tarifa para el público en general. Federico, si tienes el número exacto, ¿me podrías ayudar a confirmar el dato? Gustavo, aquí lo tengo. Precio para miembros y Aracaire es 582,000 pesos y para público en general 880,300. Ok, de acuerdo. Esto como mostraba Federico, pues incluye el derecho a la asistencia a todos estos eventos académicos, más los coffee breaks y también el almuerzo que se da también como parte incluida en el evento. Y a todos los participantes, Gustavo, les entregan al final una memoria USB con todas las charlas técnicas que se impartieron. Exacto. Y también Evidentemente un diploma de participación también. Es correcto. Gracias, Federico. Jairo Castillo Benedetti pregunta sobre seguridad con amoníaco. ¿Existe algo que puedan compartir? Digamos que sobre seguridad hay bastante literatura que precisamente IA tiene en las normas con el IAR 2, el IAR 6, el IAR 9. Son, digamos que normas que ya están elaboradas. Algunas ya están también traducidas al español. Invitamos a Jairo a que las pueda adquirir. Digamos que hay 2 opciones, o con la inscripción en el IAR, como miembro de IAR, usted tiene derecho a bajar toda la información que existe en la web, en la página, o en caso tal que quiera tenerlo como libro físico, también lo puede comprar, digamos, para que le llegue a su casa el libro con todos esos temas de seguridad que existen alrededor de los sistemas de refrigeración. Es correcto. Actualmente con la nueva membresía incluso ya puedes descargar un bookshelf para que tengas un lector en cualquiera de tus dispositivos. Puedes ver las 9 normas que tenemos actualmente en español de amoníaco y la norma de CO2. Las 10 ya están en español y las puedes tener en tu dispositivo móvil, en tu computadora, donde sea. Las puedes descargar y tener a la mano en cualquier momento. Andrés Esteban Borrero pregunta que si en el seminario va a haber un espacio para normativa IAR de seguridad de sistemas con amoníaco. No hay forma de pronto de cobijar todos los temas de seguridad que quisiéramos nombrar o que quisiéramos, digamos, que solamente explicar, pero precisamente Yesenia, que es la directora internacional de IAR para todo el mundo, no solo para Latinoamérica, estará presente en el evento y va a dar una charla bastante interesante e importante sobre seguridad con los temas de tuberías y de componentes
cómo garantizarle la seguridad a este tipo de componentes. Ese es uno de tantos temas que existen en toda la literatura de IA y que pues vamos a ofrecer en el evento. El programa contempla también una charla sobre norma 9, que es requisitos mínimos de seguridad para sistemas preexistentes, y una charla sobre norma 6, que es inspección y pruebas y mantenimiento en sistemas, particularmente basada en evaporadores. Andrés Esteban Borrero hace otra pregunta que dice, ¿en la refrigeración de los compresores se puede tener paralelo inyección de líquido y sistema termosifón? De poderse se puede y trabajaría, pero digamos que sería una inversión innecesaria o de un sistema o del otro. Entonces, no sería atractivo económicamente para un sistema tener dos sistemas de enfriamiento para los compresores. Hablando de los de tornillo, ¿no? Bueno, ¿qué otros datos? No, creo que ahí ya cerramos. Hay una ¿Sí? última en el chat de preguntas y respuestas, ingeniero. ¿Se la leo? Ok, sí, por favor. Es un anónimo, no nos da su nombre. Él pregunta, ¿el agregado del variador de velocidad genera un consumo adicional en la instalación? ¿De qué orden sería? Sí, un variador de velocidad sí alcanza a generar un poquito de consumo adicional a lo que sería un arrancador suave o un arranque directo. Sí lo tiene. Y precisamente si la carga que usted tiene en su sistema es constante y está por encima del 90%, no sería interesante, no sería atractivo económicamente utilizar un variador, porque precisamente si usted dice, no, pero yo sí me bajo al 90%, el 80% del tiempo, probablemente el consumo que sí tiene la propia electrónica del variador, los IGBTs y esto, que no soy ingeniero eléctrico, pero sí sé que sí hay un consumo por todo ese paso de corriente alterna a directa y después otra vez el paso a corriente alterna. Todo ese calor que genera un variador efectivamente pues, es una ineficiencia que tiene el sistema y que en el caso que usted tenga un equipo que trabaje por encima del 90%, tal vez tampoco sería atractivo tener variación de velocidad. Bueno, creo que no sé si hayan más preguntas, Melissa o Dalia. No, Pues, ingeniero, ya no tenemos más preguntas en el chat. vale, pues muchísimas gracias a todos. Como les decía al comienzo, pues esto es un abrebocas, como también lo comenta Federico. Queremos compartir este tipo de información académica, no comercial, y esa es la intención precisamente del seminario. Y eso es lo que lo hace atractivo, ¿no? Para que ustedes no sientan que los están metiendo allá a que una marca en particular quiere disfrazar algo para meter algún tema comercial, sino es para aprendizaje, para enriquecimiento de todos ustedes. Muchas gracias por el tiempo y los esperamos en Medellín. Muchas gracias, Gustavo. Excelente presentación y es meramente un abrebocas, como bien dices, de lo mucho que vamos a tener en Medellín. Gracias como siempre y sobre todo gracias por tu dirección en nuestro capítulo para tener este tipo de eventos educativos. Muchísimas Muchas gracias, a ingeniero todos. Gustavo, a Federico, que está como representante de la IAR, y aprovecho para invitarlos a la segunda actividad que tenemos programada para el 14 de octubre con el ingeniero Carlos. Va a ser sobre sistemas de baja carga de amoníaco. Entonces, para que por favor nos agendemos en esta segunda cita, y las personas interesadas en recibir la información del seminario, vamos a estar revisando el chat. De todas maneras, en el chat está la invitación formal y estamos en contacto para todo lo que podamos servirles. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Excelente día para todos. Muchas gracias. Hasta luego.